Casi las 10 de la mañana les proponemos hablar de cultura en su máxima expresión, justamente porque el artista visual Alfredo Guierra explora el patrimonio arquitectónico de la capital uruguaya a través del documental Montevideo Inolvidable, que se estrenará el próximo 20 de marzo en muchísimas salas de nuestro país. Es un placer tenerlo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, un saludo de la audiencia. Bueno, ¿cómo nace esta idea de, uno puede mirar Montevideo y puede explorar y descubrir patrimonio arquitectónico en distintos rincones de la ciudad? Pero ¿cuál era el objetivo de este documental en particular? ¿Qué se quería rescatar? Bueno, yo como artista visual hace muchos años que trabajo, el centro de mi trabajo es la ciudad de Montevideo. Y la he abordado a través del dibujo, de libros, de difusión, de libros fotográficos. Y bueno, y ahora de alguna forma quería condensar toda esa investigación, llamémosle, o toda esa preocupación en un producto único que el formato ideal es una película, justamente esta película. Y la cuestión empezó así, en realidad hay una pregunta que me persigue hace mucho tiempo que es ¿por qué es tan difícil defender el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Montevideo? Por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Un día sí, otro también, ves demoliciones, ves sustituciones. Bueno, y empecé a querer averiguar más exhaustivamente a qué se debía eso. Así que empecé a entrevistar a un montón de personas que tienen que ver con el hacer de la ciudad, desde la academia, los políticos, gente de la Comisión de Patrimonio, el decano de la Facultad de Arquitectura, etc. Cuando tuvimos esas entrevistas hicimos una especie de teaser, las editamos, y ahí nos dimos cuenta, hablo en plural, porque somos un equipo también, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que era el germen de una película. Así empezó todo. Así. ¿Pudiste llegar a una respuesta a esa pregunta? Tendrían que ver la peli. Pero ojalá hubiera un responsable, ¿viste? Sería tan sencillo el mundo, ¿sí? La culpa es de... Claro, sería más fácil todo. No, y es mucho más complejo. Y justamente apelando a ese rol activista que has tenido, porque has hecho movida cuando acá cerca del canal ha habido demoliciones. Bueno, acá cerca del canal parece que ha habido un bombardeo, no sé, sí. Es impresionante. ¿Cuál debería ser el punto entre preservar la memoria de cómo era la ciudad, más allá del valor puntual de una obra arquitectónica, y también darle paso al cambio, al progreso, ¿no? Porque si uno mira, no cambia tanto Montevideo, pero... Cambia, sí. Bueno, pero siempre el progreso siempre deja por el camino algunas cosas que se requieren. ¿Dónde debería ir esa línea entre crecer, modernizarse, estar ayornado, lo que se dice, pero mantener esa memoria viva? Bueno, creo que son dos cosas que pueden ir de la mano, que pueden ir en paralelo, ¿no? Hay como una idea general de que el progreso es eso, el progreso es sacar lo viejo y construir lo nuevo. Y en realidad lo que debería haber es un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? La ciudad tiene que cambiar, eso sin duda, la ciudad tiene que ser construida, tiene que haber lugar para la nueva arquitectura, pero no sobre la base de la destrucción de la existente. Creo que para eso lo que tenemos que hacer es un acuerdo firme acerca de lo que es valioso y lo que no. A veces un edificio es valioso per se, a nadie se le ocurriría demoler el Palacio Legislativo, por ejemplo. Pero otras veces, y pasa justo en este barrio donde está el canal, lo valioso es el conjunto. Capaz que no una casa en sí misma, sino esa casa al lado de la otra, enfrente a la otra, la hilera de árboles, el ancho de la calle, la atmósfera. Esas son las cosas que deberíamos tender a preservar. Lo que ocurre también es que es mucho más atractivo y tenés 1000 herramientas para demoler y construir nuevo y no tantas, o casi ninguna, para preservar lo que ya existe. Entonces a la hora vos precisas dinero para esto, ¿no? Tanto para la preservación como para la construcción ex novo. Entonces, a la hora de un promotor elegir entre una acción y otra, bueno, claramente se va a dirigir hacia lugares donde tiene exoneración tributaria, donde los trámites salen como chijete en la intendencia, el mayor aprovechamiento del terreno, la altura máxima, y es mucho más complejo vos proponerte agarrar una de estas casas, vamos a poner el ejemplo de las casas estándar que hay en el barrio Cordón, y Sur, y Palermo, y tantos barrios de Montevideo,
y agarrar y decir, bueno, yo esto le voy a dar una segunda oportunidad. Obviamente son casas que tuvieron una génesis que tiene que ver con la sociedad que las creó también, hace 100 años. Esa sociedad cambió, las familias ya no son como eran. Pero bueno, se puede seguir usando ese contenedor para crear nuevas opciones de vivienda, ¿no? Alfredo, ¿cómo podemos explicar el proceso de selección de esas personalidades que aparecen en el documental? ¿Cuál era la idea, el objetivo, que fueran diversas, escuchar distintas voces? Sí, bien por ahí. Hicimos alrededor de 40 entrevistas. Lo primero era que fueran personas que tienen que ver con eso, con el hacer ciudad, ¿no? Nombré algunos como el ex, ahora bueno, cambiaron algunas autoridades por el cambio de gobierno, pero está un Willy Rey, que fue hasta ahora el director nacional de Patrimonio, Marcelo Danza por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pero también el Sindicato de la Construcción a través de Diverio, la gente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, o sea, todos los que tienen... Claro, la voz en el sentido más amplio, ¿no? La voz en el sentido más amplia y no necesariamente bajar una línea personal, sino tratar de obtener una respuesta coral a estas interrogantes, ¿no? ¿Y todos van confluyendo en la misma línea, en definitiva? Bueno, yo no quiero spoilear también, pero es interesante ver cómo hay respuestas que me dejaban... Me estrené como entrevistador, claro. O sea, estuve de ese lado. Es interesante ese rol, ¿no? Porque uno va con una idea prehecha de una serie de preguntas, pero después en la dinámica del diálogo surgen otros temas. Y sí hay coincidencias, te diré que hay muchas coincidencias. Sobre todo en eso, en dar un marco regulatorio claro para que todas las partes lo tengan presente y actúen en consecuencia. Hay un gran protagonista que es la legislación en este asunto. Vos tenés una ley de vivienda promovida en este momento, que es la ley estrella de los últimos, por lo menos, 2 gobiernos, que fomenta la construcción a niveles, creo que como nunca habíamos visto antes, ¿no? Ahora, ¿al costo de qué? Hay una exoneración general para estos emprendimientos de $100 millones por año, que la estamos haciendo todos, ¿no? Y a su vez es una ley que fabrica mucha vivienda, pero no soluciona el tema del déficit de vivienda que tiene el Uruguay, que se calcula en unas 60.000 unidades. O sea, le estamos, me parece que errando al bizcochazo. Y encima, si le agregamos que esas nuevas construcciones se hacen encima del patrimonio de las décadas anteriores, bueno, bingo, ¿no? Tenemos ahí a mi gusto tenemos un problema. Alfredo, lo mencioné, perdón. No, quería solamente preguntar... en tu visión, tu valoración de artista, de conocimiento de arquitectura y de todo este tiempo que hace que trabajas en esto, ¿qué le pasa a una sociedad que pierde la memoria desde el punto de vista de la arquitectura de la ciudad? Yo creo que la película, este documental, podríamos reducirlo a que trata sobre el patrimonio arquitectónico. Yo lo quiero llevar más hacia ese lugar de la memoria, ¿sabes? Porque las ciudades son el escenario de nuestras vidas. Si bien están regidas por el régimen de propiedad privada, uno, bueno, transita la ciudad y se va apropiando de ese escenario. Así que cuando hay una sustitución, cuando uno vuelve a pasar por un lugar que le gustaba, un jardín, una reja, una casa, y ya no está, bueno, hay algo que te sacaron, ¿no? ¿Hasta dónde llega el derecho de uno de protestar por eso y el derecho de los que lo hicieron de poder realizarlo? Hay una delgada línea ahí, me parece. Por eso el tema de la memoria me parece tan importante. Si una sociedad pierde su memoria construida, es como que nacimos por generación espontánea, ¿entendés? ¿Dónde está la acumulación de todas las generaciones que vinieron antes y que construyeron esta ciudad? Si yo te muestro una casa, ¿vos podés identificar de qué estilo es fácilmente? No, porque se perdió un poco esa educación justamente, es una educación en arte, si se quiere, o en valoración sensible de la escenografía de la ciudad. Alfredo, nos tenemos que despedir. Se estrena el 20 de marzo este documental con toda esta historia del patrimonio riquísimo que tenemos arquitectónico en la ciudad. Va a estar en diferentes salas. Sí. ¿Dónde se puede acceder a toda la información? Toda la información, mira, la pueden seguir por las redes de Guierra Intendente, Guierra que se escribe G-H-I-E-R-R-A. Guierra Intendente. Guierra Intendente en X, en Instagram, en la página web del proyecto también. Ahí va saliendo todas las informaciones. Esta entrevista la vamos a subir también. Movie Life Cinema.
Cinemateca, Sala B. ¿Y el interior? ¿Va a estar por Y ahí después también? vamos a hacer una gira por el interior también. Estamos hablando con Salto, Paysandú, Maldonado, Colonia, en fin. Divino. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.